Donald Trump se encuentra con su primera barrera para la construcción del muro en la frontera común con México. Un documento al que habría tenido acceso la agencia de noticias Reuters indica que el proyecto de la valla podría tardarse más de lo esperado por el republicano. Su gobierno no cuenta con los fondos económicos suficientes para iniciar la construcción, pues este debe ser financiado con fondos y recursos existentes, según el decreto que se emitió el pasado mes de enero. Sin embargo, en las arcas del Departamento de Seguridad Nacional solo se han identificado 20 millones de dólares. Los fondos cubrirían los contratos para estudiar el tipo de muro, pero no para iniciar la construcción. De esta manera, Trump se vería obligado a pedir al Congreso que le apruebe la inversión. La Cámara de Representantes de En su primer discurso al Congreso, el presidente Trump lanzó una serie de datos para justificar la construcción del muro fronterizo y sus polémicas propuestas migratorias. Rogelio Morataglia investigó esos datos y descubrió varias imprecisiones y verdades a medias. Muy celebrado por los republicanos, hoy el mensaje del presidente Trump es sometido a la autopsia de lo cierto y lo falso. Porque, por ejemplo, dijo que hay 94 millones de estadounidenses fuera de la fuerza laboral, un número extremadamente falso, porque consideró a las personas que no buscan trabajo, como estudiantes, amas de casa y jubilados. La cifra en el mercado laboral es de 21 millones. También dijo que la gran mayoría de los convictos por crímenes de terrorismo son extranjeros. Eso también es falso, porque más de la mitad nacieron en Estados Unidos. Sobre inmigración aseguró que al aplicar las leyes, las comunidades se vuelven más seguras. Algo que no es tan cierto, porque expertos afirman que cuando la policía actúa como ICE, la comunidad deja de reportar crímenes por temor. Dijo además que cada año los inmigrantes cuestan miles de millones de dólares a los contribuyentes. Una verdad a medias, porque los inmigrantes recién llegados le cuestan al país 57 mil millones de dólares al año. Pero según el mismo estudio que citó el presidente, las familias con una segunda generación aportan 30 mil millones y las de tercera generación inyectan 223 mil millones de dólares en impuestos. El presidente también invitó a familiares de personas que fueron asesinadas por indocumentados. El mensaje parece claro. Pero varios estudios muestran que los inmigrantes son menos propensos a cometer crímenes que los nacidos en Estados Unidos. Uno del Congreso encontró que de la población carcelaria del país, solo el 6.2% no son ciudadanos. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las... Muy buenas tardes para todos. El día después del primer discurso del presidente Trump al Congreso, encuentra a la comunidad inmigrante sumida en la decepción. A pesar de mencionar que una reforma migratoria es posible, Trump evitó dar detalles y reiteró sus denuncias contra los indocumentados. Como nos dice Lori Montenegro, en su mensaje más presidencial hasta el momento, Trump no logró convencer a todos por igual. ¿Desolucionada? Así reaccionaban Jacqueline y su hermano Ángel a las palabras del presidente Donald Trump sobre inmigración. Los hermanos García, cuya mamá fue deportada hace 3 semanas, estaban a pasos del mandatario. Mientras hablaba de deportaciones. Me dio tristeza ver toda la gente aplaudiéndole cuando no sabe en realidad cómo es. El día después de su primer discurso ante el Congreso, el presidente pronosticaba que su gobierno sería exitoso en implementar la larga lista de proyectos que enumeró anoche, incluyendo una posible reforma migratoria. Este demócrata no le cree. Traiga la paz para las deportaciones y entonces quizás podemos tomarle en serio. En el Congreso se acerca una fuerte pelea por Obamacare y muchas congresistas demócratas vestidas de blanco anunciaban su oposición. Cambiarlo o eliminarlo y tener una respuesta que va a crear el mismo tipo de seguridad de salud para familias, bien difícil. El gobernante no sorprendió a sus adversarios, pero quizás más importante por ahora es que no defraudó a sus seguidores. Al fin oímos un discurso del presidente que era presidencial. No estaba atacando a un grupo, todavía ya no estaba hablando de la elección. Trump hizo un constante llamado a los republicanos a superar sus diferencias partidistas, pero él directamente no ofreció un ramo de olivo a los demócratas. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo.
Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las... Vamos a pasar a debatir lo que fue ese discurso del presidente Donald Trump, el primero que hace dentro del recinto del Congreso y con el pleno de ambas cámaras escuchándolo. Vamos a saludar al señor Luis Montes, consultor político demócrata. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Juan Fiol, analista político y quien participó como voluntaria en la campaña del hoy presidente Donald Trump. A ambos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Comienzo con usted, señor Luis Montes. Este tema sensible de la reforma migratoria, esa posibilidad que abrió el presidente Trump anoche de hacer una reforma migratoria, ¿usted cómo la recibe y qué posibilidades va a tener dentro del legislativo? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Juan. Bueno, me parece que es una idea, ¿verdad?, que él tiró. No conocemos todavía los detalles. Habría que darle crédito que ahora por lo menos ha dicho o ha suavizado su posición al entender en una entrevista previo al discurso que dio que él creía de que podía haber un camino hacia ¿verdad?, la normalización de la situación migratoria de más de 11 millones de personas. Habría que esperar los detalles porque muchas veces el demonio está en los detalles y ahí es donde se va a ver específicamente qué es lo que se está proponiendo. Señor Juan Fiol, su posición sobre esa propuesta de reforma migratoria que comienza a estar en los diferentes escritorios dentro de la Casa Blanca. Yo no creo que él se está refiriendo a lo que ustedes se piensan que él se está refiriendo. Él lo que se está refiriendo, o por lo menos lo que yo entendí, lo que he entendido de que estoy en esta campaña hace más de 1 año y medio, es de que él va a apretar más lo que vienen de los países como Irán, Irak, del Medio Oriente. Y acá se reciben más de 1 millón de personas anualmente, legalmente. Así que es lo que siempre ha dicho, es que va a cerrar la frontera y los criminales que están aquí los va a deportar. Ahora, lo que quizás haga es dar más permisos para que trabajen la gente aquí legalmente, la gente que está aquí ilegalmente, porque ellos tienen documentos pero de su país y que no son indocumentados. Eso no es cierto lo que están diciendo, que son indocumentados. Ellos tienen documentos de su país, pero quizás esa gente que están aquí legalmente le den un camino hacia que puedan obtener un permiso para trabajar, un work permit, lo que le decimos un pathway to a work permit. Eso quizás sea cierto, pero de que les dejen quedarse aquí con una amnistía, que los dejen quedarse aquí para después hacerse ciudadano americano, yo no creo que Donald Trump nunca vaya a hacer eso, jamás lo vaya a hacer. Ahora, que los ayude a quedarse aquí para que puedan trabajar legalmente, es una posibilidad después que cerremos bien la frontera, con el muro que quiera hacer, y que saquemos a todos los criminales. Y cuando de verdad aquí quizás se necesite alguna ayuda extranjera para ciertos trabajos, quizás se consideren esa gente que están aquí legalmente. Pero van a tener que hacer una deportación, es un self-deportation, van a tener que irse de nuevo a sus países para volver. O, como hemos propuesto antes a alguna gente en la campaña, de que quizás entrando a la misma embajada o al consulado de su país, por ejemplo, si son salvadoreños, que vayan al consulado de Salvador y que pidan un permiso para quedarse aquí. Y en ese momento que entran en ese edificio, ya se volvieron a deportar y vienen para atrás como trabajadores temporarios. Todas esas cosas se han hablado. Pero, vuelvo y te repito, tienen que ser gente que nunca hayan cometido un crimen, aparte del que ya hicieron de venir aquí ilegal, aparte de ese, que no hayan cometido ningún crimen y que tengan un entendimiento muy claro de que están aquí para trabajar y que están aquí no para quedarse. Ahora, quiero retomar el punto que Diana Castañeda nos presentaba desde Washington, esa entidad conocida como Voice, que va a ser la oficina de apoyo a las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes. Señor Montes, una oficina de esas características que se encargue de revisar esos casos... ilegales será. Que se encargue de revisar esos casos, ¿qué mensaje le está enviando a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos?
Bueno, lo que esto es parte del populismo barato que ha traído Trump a la política estadounidense. Estas son medidas que probablemente van bien en otras latitudes del mundo, pero no en Estados Unidos. Aquí nunca se ha dado por la... de hecho, parte de mucho de la retórica republicana, cuando, por ejemplo, cuando ellos tratan de defender que no hayan crímenes de odio, que no hayan diferenciación en los crímenes, pues ahora pareciera que ellos están dispuestos a hacer una criminalización de una comunidad entera, en este caso la comunidad inmigrante, al básicamente individualizarlos, sabiendo que las estadísticas no prueban lo que él está diciendo. Él dice de que hay un gran porcentaje o un número desproporcionado de inmigrantes que están cometiendo crímenes. Eso es completamente alejado de la realidad. Las estadísticas demuestran que en términos de porcentajes, el porcentaje de personas inmigrantes que cometen crímenes es muy por debajo de los porcentajes de cualquier otra subgrupo demográfico que se quiera comparar. Entonces, me parece que es algo despreciable, es algo simplemente, es seguir promoviendo el odio en contra de una raza, una clase de personas dentro de la sociedad americana, que lo que hace es simplemente le tira carne roja a una base que está fanatizada, a una base que cree en cualquier cosa que él dice y que simplemente llegan al punto de estar idiotizados. Señor Fiol, su respuesta. Déjame contestarle al señor. Adelante, por favor. Mira, lo que tienen la política barata son los demócratas. Que este señor que me está hablando, que me está hablando ahí, que no sé cómo se llama él, no han mencionado de que el presidente que más ha deportado ilegales se llama Barack Obama, que deportó más de 3 millones. El señor Barack Obama estuvo de presidente 8 años. Y en 8 años no hizo absolutamente nada por ninguno de esos inmigrantes, como le dice, inmigrantes ilegales, porque están aquí ilegalmente. No hizo nada. Y el que está resolviéndole una situación, dándole quizás un permiso de trabajo que Obama nunca se los ofreció, se llama Donald Trump. Así que en un mes que lleva este señor en la Casa Blanca ha hecho más que Obama ha hecho en 8 años. Y en 8 años, porque Obama lo único que se fue a deportarlos a todos. Y vuelvo y te repito, y el único grupo de inmigrantes latinos que venían aquí, porque él habla de una raza, y él no está hablando de ninguna raza, está hablando de todos los ilegales, como si fueran de la China, de la Rusia, de Inglaterra, o si fueran de México, donde quiera que sean. Si están aquí legalmente, tienen que volver. Ahora, pero si tú quieres hablar de una raza, y una raza latina, los únicos latinos en toda Latinoamérica que entraban a este país legalmente se llamaban los cubanos. Y Barack Obama, en vez de traer y darle la misma beneficio que tenían los cubanos a otras personas de Latinoamérica, por ejemplo, a los nicaragüenses, o a los venezolanos, o quizás a los argentinos, la gente que está sufriendo opresión de comunistas en otras partes de Latinoamérica, en vez de ofrecerle eso a ellos también, no le ofreció nada a ninguno de ellos. Incluso, y a los que sí los tenían, que eran los cubanos, se los quitó. Así que si hay algún racista, y si hay algún grupo racista que no le interese a los latinos, se llaman los demócratas, porque lo han demostrado tiempo más y otra vez y otra vez. Y ahora, y te digo, vuelvo y te repito, Trump ayer habló de una reforma migratoria. El señor no me habló nada de eso. Nada. Usted se puso a cantinflar de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que usted preguntó y ni lo que yo le contesté. Que el señor Trump, el presidente Trump, lo que quiere es cerrar la frontera, sacar a los criminales, que tampoco me habló de nada de eso. No estamos hablando de que automáticamente estamos criminalizando a la gente. No, estamos hablando de gente que han cometido crímenes, que han matado gente, que han matado gente americanas. Y él no me habla nada de eso. Es lo que dice, quiere sacar a todos los criminales, a todos los latinos a hacer los criminales. Eso no es cierto. Eso no es cierto lo que dijo Trump. Trump dijo, los que son criminales de verdad sacarlos. Y a los que quedan, vamos a ver de qué forma le damos un permiso de trabajo. Y el señor, usted, con la política barata
que me habló ahora mismo, no me tocó ninguno de esos temas y se puso a hablar de otras cosas, a hacerse víctima de que es latino y que Trump no lo quiere. Eso no es cierto. Y lo que estás hablando es una política barata, y te lo repito, barata. Contesta la pregunta. Barack Obama deportó a 3 millones de latinos, de indocumentados. Usted no lo toca. Y Barack Obama no hizo nada por ninguno de ellos de darle permisos de trabajo. Y Barack Obama, a los únicos que estaban aquí legalmente, los cubanos, no, les quitó el derecho. Ahora, contésteme usted, señor, ¿quién es racista? Vamos a darle la oportunidad al señor Luis Montes, su interlocutor, que nos acompaña desde Nueva York, para que responda a esa pregunta que usted le está haciendo. Bueno, me parece que en primer lugar, ¿verdad? En términos de los detalles, lo mencioné al principio, no conocemos detalles de la propuesta de reforma o de la propuesta que ha hecho Trump. No se conocen. Ayer tiró una idea como un eslogan de campaña y en realidad no conocemos los detalles. Entonces, hasta que no salgan los detalles, no vamos a poder hablar sobre específicamente sobre la sustancia de la propuesta. Eso es como que yo le quiera decir que yo quiero ir a Marte, pero no le diga cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces, eso simplemente es una aspiración, una idea, que tiró sobre el récord de deportaciones del presidente Obama. Creo que eso está claro, y nadie lo defiende. Él ha sido el autonombre que él se ganó, el nombre que él se ganó de deportador en jefe, se lo ha mencionado todo mundo, y creo que él, eso es algo que en su legado está, es un legado, que no quiere hablar él de eso, pero que es parte de su legado, y como tal lo tiene que aceptar él. Con referencia a la individualización, al scapegoating de la comunidad inmigrante, y como lo dije, cualquier subgrupo demográfico, no me referí a la comunidad latina, me referí a la comunidad inmigrante, y entonces como tal, él ha dicho claramente, ha creado va a crear una oficina dentro del Departamento de Justicia que se encargue de perseguir estos crímenes en contra de los inmigrantes. Eso, el no querer ver que eso es básicamente una individualización, es un claro racismo, es decir, está ocupando los recursos del Estado para perseguir a un subgrupo demográfico específico, que no lo hace con ningún otro subgrupo. Entonces, eso es obviamente hay un tipo, ¿verdad? Hay un motivo oscuro, claro, que lo que busca es nuevamente hablarle a esa base, ¿verdad? Xenófoba, a esa base racista, ¿verdad? Que a la larga sabemos que es un 37-36% del Partido Republicano, ni siquiera del electorado en general, y que obviamente ahí se siente a gusto él quiere hablarle a esa base, y está en todo su derecho. Eso es parte de la primera enmienda de Estados Unidos. Cada quien está en su derecho, en libertad de decir y hablarle a quien quiera. Bien, rápidamente quiero abordar con ustedes... Quiero contestarle a pero es que el tema migratorio... señor Fiol, pero muy breve para que podamos abordar también el tema de las fuerzas militares, que es otro punto clave dentro del discurso ayer del señor Trump. Muy breve, por favor, señor Fiol. Mira, aquí el único motivo oscuro que hay, la hipocresía de mi compañero, de mi colega acá, tan grande, que dice, que vuelve a decir una raza. Señor, los ilegales no son una raza, son de todas partes del mundo y de todas partes del país. ¿Y qué tiene que ver de que él busque, que él ponga una oficina para darle consuelo a la gente que han sido víctimas, a la gente como los americanos que sean víctimas de esos ilegales? No necesariamente tienen que ser latinos, de cualquier parte del mundo. Y usted quiere hacerlo como una cosa racista. Es una ignorancia suya y una ignorancia lo que está diciendo, porque en ningún momento usted mismo lo admitió, que no tiene nada que ver con los latinos, que tiene que ver con la gente que están aquí ilegalmente, que pueden ser de cualquier parte del mundo.
no necesariamente latinos. Y usted lo que está buscando al parecer el señor Fiol no entiende español. Usted lo que está buscando yo creo que no entiende español. Yo creo que sigamos, no entiende español ni inglés, no sé en qué idioma se le puede hablar. A usted cuando usted estaba hablando, yo fui muy decente y esperé que usted terminara toda la calaya que estaba diciendo. Yo me senté aquí, te escuché y ahora te voy a responder. Así que usted, por favor, sea un poquito educado y escuche. Usted lo que dijo es pura mentira. Usted sabe que más deportados los latinos han sido Barack Obama. No, dijiste que eso es el problema de él. Cuando estabas tirándole a Trump, te hablé lo de los cubanos, no me lo mencionaste. No me habré mencionado de nada. Porque usted lo único que tiene está hablando es basura. Porque no puedes contestar las preguntas clave. Aquí se sabe que esas víctimas americanas no tienen por qué ser víctimas. No tienen por qué ser víctimas de una gente que está aquí ilegalmente, no importa de qué raza sea. Esto no tiene nada que ver con ninguna raza. Y además nosotros los latinos no somos raza, nosotros somos de todas las razas. Nosotros hablamos español y somos de cualquier raza. Lo que usted está hablando es completamente una ignorancia. Yo quiero pedirle, señor Fiol, que también, así de la misma manera como el señor Montes hizo su intervención, usted también le respete su posición, así como él ha escuchado y hemos escuchado también y respetado su posición, y mantengamos la compostura. Queríamos abordar otros temas que son claves dentro del discurso de Donald Trump, como por ejemplo qué va a suceder con el llamado Obamacare, qué va a suceder con el aumento presupuestario para las fuerzas militares. Se nos ha agotado el tiempo, pero al señor Luis Montes de Nueva York le quiero agradecer, y al señor Juan Fiol también por estar con nosotros en este segmento de la tarde en NTN. La mayoría republicana afirmó que incluirá el financiamiento de la barrera en el presupuesto del próximo año fiscal. Un informe previo de la agencia Reuters estima que la totalidad de la construcción de la valla costaría 21.600 millones de dólares. Nos va a servir de pie para entrar inmediatamente al análisis. Desde Washington estuvo siguiendo también junto a nosotros este discurso, el primero que pronuncia ante el Congreso, ante las dos cámaras legislativas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Patricio Zamorano, académico, analista político, director ejecutivo de Infoaméricas.info. ¿Cómo está? Bienvenido a Telesur. Buenas noches, un tremendo placer. Buenas noches, el placer es nuestro. Señor Zamorano, ¿qué le deja este discurso? ¿Qué obtiene de estas palabras pronunciadas por Donald Trump? Le preguntamos, ¿se despejan las incógnitas? ¿Surgen otras nuevas? ¿Se ratifican peligros, amenazas? ¿Qué piensa? Yo creo que se ha ratificado plenamente todo lo que implica el programa electoral que puso en pie el ahora presidente Trump y que lo ratificó un poco en su discurso de inauguración en noviembre del año pasado. Especialmente, yo diría, en el tema de la inmigración. Este fue un discurso donde el presidente Trump invirtió bastante tiempo en criminalizar a los inmigrantes de los Estados Unidos, puso mucho hincapié en todo lo que tenía que ver con el involucramiento de inmigrantes indocumentados con actividades criminales. Invitó a víctimas, digamos, de gente que ha sido acusada de asesinato a un par de familias, y que es un poco costumbre de estos discursos presidenciales de invitar a gente que representa un poco las políticas que quieren defender frente a la población de los Estados Unidos. Pero fue mucho más allá, recordó nuevamente, como tú señalabas, el tema del muro que quiere construir con la frontera sur, y habló mucho sobre esta imagen muy negativa sobre todos los inmigrantes, haciendo generalizaciones bastante importantes, como por ejemplo que los inmigrantes indocumentados representan un gran gasto, millones de dólares, sin mencionar ninguna cifra concreta, al país, lo que es radicalmente falso. Se ha comprobado todos los estudios que los inmigrantes no implican un gasto importante para el presupuesto de los Estados Unidos, colaboran mucho con el tema de los impuestos, pagan impuestos, son partícipes activos de la economía, compran casas, consumen como todos los estadounidenses.
y por supuesto colaboran con su fuerza laboral en una gran cantidad de empleos que no son cubiertos por la población regular de los Estados Unidos. En ese sentido habló de inmigración por mérito, citó como ejemplo a Canadá y Australia, que no me cabe duda que esos gobiernos van a reaccionar inmediatamente frente a esas aseveraciones, un poco tomando como modelo que Canadá y Australia tienen sistema de inmigración por mérito. Y hay que recordar que Trump no ha planteado ningún tipo de migratoria racional, lógica, pensada, sistemática y que dé solución al hecho de que Estados Unidos genera mucho trabajo y que esos puestos no son cubiertos por la población de los Estados Unidos y que tiene que un poco importar trabajadores tanto indocumentados como legales para cubrir esa demanda. Entonces yo te diría que este discurso representa una reafirmación de muchos de esos valores extremadamente nacionalistas que no tienen nada que ver con las cifras concretas, no tienen nada que ver con investigaciones demográficas. Donald Trump nos ha acostumbrado a citar justamente muchos temas importantes que afectan a millones de estadounidenses o de habitantes de este país sin una base concreta. Ha hablado, por ejemplo, pintado una pintura bastante negativa con respecto a la economía, considerando que la economía está en su mejor momento de los últimos años. Ha hablado de la necesidad de generación de empleos, cuando el nivel de desempleo es uno de los más bajos de la historia, un 4.8%. Hablaba, como señalaba Jorge, con respecto a la violencia, cuando efectivamente la violencia viene disminuyendo de manera histórica en los Estados Unidos. Habló también con todo el tema... muchos temas similares en cuanto a eso. Habló del terrorismo y relacionándolo un poco con la inmigración, que no tiene nada que ver con la inmigración indocumentada. Hay que recordar que todos los ataques terroristas que él mismo citó en su discurso tienen que ver con gente que llegó al país de manera legal o que nació de padres inmigrantes, pero que nació y por lo tanto eran ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, un poco respondiendo concretamente a tu pregunta, se ratifica mucho de esta visión ultranacionalista que ya venía representando desde la campaña electoral, ¿no? Sí, señor Patricio, a ratos se desdibujaba esa... El mandatario también se refirió a la reforma migratoria y propuso al Congreso sustituir el sistema migratorio por uno que proteja a los ciudadanos americanos. Desplazar un sistema desactualizado y con una gran presión en los ajustes. Países alrededor del mundo como Canadá, Australia y muchos otros tienen un sistema de inmigración muy fuerte. Es un principio básico y que todos aquellos que busquen entrar en un país tengan la posibilidad de sostenerse financieramente, y que no se lleven los recursos que nuestros ciudadanos necesitan. Tenemos que... Este es un sistema que le cuesta a nuestro sistema millones de dólares al año. Debemos adoptar un sistema verdadero. Tendríamos muchos beneficios haciendo esto. Mejoraríamos los salarios de los trabajadores y nuestras familias, trabajadores incluyendo las que vienen como inmigrantes, puedan adaptarse y rápidamente puedan ser muy, muy felices.